Buenas noches para todos. Voy a hablar de las distintas acepciones del conflicto social y político que han sido trabajados por algunos autores de la comunidad nacional e internacional. La teoría del conflicto tiene tres elementos básicos. Primero, teoría del conflicto social, la teoría de la violencia y la teoría de estudios sobre la paz y la no violencia. La teoría del conflicto social determina las transformaciones culturales en diversos ámbitos. ¿Qué es el conflicto? El conflicto es algo inherente a la vida colectiva, no es algo perjudicial que permite las transformaciones culturales. Uno de los primeros teóricos del conflicto es el señor Ralph Randolph. Dice que el conflicto se explica teniendo en cuenta una división social de determinantes y determinados. Plantea tres premisas. Primero, son necesarios, son el motor del cambio social y se generan a partir de los intereses de los grupos sociales. Otro de los pioneros es el señor Jean-Baptiste Russell. Entiende el conflicto como la contraposición de estudios cuyos intereses son diferentes y voluntades contrarias. Además, Raymond Aron propone que el conflicto es un evento cotidiano que incluye personas con intenciones incompatibles para ascender a bienes o imponer valores. Para Marx, la cultura occidental tiene un elemento conflictivo inherente debido a las variedades de valores que tienen y política y sus creencias. Las teorías sociológicas existen dos grandes tradiciones. Primera, teorías conceptualistas, que éstas ubican el conflicto algo anómalo, y las teorías conflictivistas, que es algo normal de un hecho social. Estas son marxistas, son desarrolladas por Karl Marx y Federico Engels. Las teorías sociológicas conflictivistas liberal exponen el concepto como clases sociales. Marx afirma que el conflicto tiene un fin, no perdura en el tiempo, y esto es un hecho que afirma el autor Joseph Simons. El capítulo 2 trata sobre la violencia y las teorías de la violencia. Para entender la violencia debemos reconocer que ella es una forma equivocada de resolver los conflictos. ¿Pero qué es la violencia? Para saber qué es la violencia nos referimos a Galton. Él nos divide la violencia en tres conceptos o tres tipos de violencia. La directa, que es aquella que hiere o mata al individuo. Esta se puede dar por factores como la discriminación o la intolerancia. También tenemos la violencia estructural, que esta viene desde la misma estructura del Estado. Esta se puede dar, por ejemplo, cuando el Estado no cumple o no resuelve las situaciones de derechos como la salud o la educación de los miembros de una sociedad. Y tenemos la violencia cultural, que es aquella que se da de acuerdo a los valores o costumbres de la sociedad. También hay que hacer una aproximación desde las teorías psicosociales para entender la violencia. En estas tenemos para entender las teorías de la violencia desde el aspecto psicosocial, tenemos el concepto de Martín Baró, que muestra la importancia de tener en cuenta la ética y la política del grupo social para identificar estructuras dominantes mantenidas por la violencia. Y también es entender el alcance de los factores violentos. Aquí tenemos que los factores violentos pueden causar en la persona el malestar psíquico que confunde a la persona, la deshumanización porque relaciona a la persona como merecedora de esa violencia, y la polarización colectiva que institucionaliza la violencia, que la hace creer que no tiene necesidad de luchar contra el agresor. También tenemos los efectos en el actor violentado. Entre estos tenemos que son: Martín Baró entiende al ser humano como histórico, y en ese sentido el tiempo que dura la agresión deja una huella en la persona. Ya en la otra parte también habla sobre los estudios sobre la paz y la no violencia. Gaston Bull propone que la paz no es solo la ausencia total de la guerra, como se pensaba al finalizar la Segunda Guerra Mundial, sino es la ausencia de la violencia.
Tenemos también el concepto de Rueda, que cree que el ser humano siempre está expuesto a esas condiciones conflictivas como algo natural y en consecuencia se va adaptando y readaptando para buscar soluciones. También tenemos a Edward Villamata, que propone que el conflicto es un fenómeno natural propio de los seres humanos que motiva a realizar cambios. Pero acá ya, a diferencia de Beatriz, tenemos que él ve un ente motivador, un ente de cambio en la violencia. Entonces, de esta forma, vemos que la violencia, primero que todo, es una forma equivocada de resolver conflictos. Va desde la misma estructura del Estado o de la misma cultura de la sociedad, generando en el individuo efectos tanto psicológicos como físicos, y que la mejor forma de resolver nunca será la violencia, que los conflictos deben ser resueltos mediante el diálogo y no la violencia, porque históricamente se ha demostrado que la violencia solo trae muerte, desolación y daños a la humanidad.